Buenas. Vamos a ver la actividad 2, que son los problemas del método de repoblación-plantación, donde vamos a estudiar 3 marcos de plantación diferentes, que son el marco real o cuadrado, marco rectangular y el marco tres bolillos. Entonces vamos a ver que para el marco real las plantas se distribuyen formando cuadrados. Colocaríamos una planta en cada esquina de un cuadrado a una distancia llamada A metros. Por lo tanto, una planta ocuparía la superficie de un cuadrado de lado A. En el marco rectangular, las plantas se colocan en la esquina de un rectángulo de lado A y B. Por lo tanto, la superficie que ocupa una planta sería igual a la superficie de un rectángulo de lado A y B. Sería A por B, lado por lado. Y entre bolillos colocaríamos la planta en la esquina de triángulos equiláteros. Y una planta ocuparía la superficie de 2 triángulos equiláteros de lado A. En esta imagen se puede apreciar mejor cómo una planta colocada en la esquina comparte 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 triángulos equiláteros, se coloca en el centro y ocuparía la superficie de 2 triángulos equiláteros de lado A. Para calcular la densidad, el número de pies por hectárea N mayúscula, lo que tenemos que hacer es dividir la superficie que ocupa una hectárea en metros cuadrados, 10.000 metros cuadrados por hectárea, entre la superficie que ocupa una planta, en metros cuadrados que ocupa una planta. En el marco real o cuadrado, la superficie que ocupa una planta hemos dicho que sería un cuadrado, la superficie de un cuadrado de lado A, sería A al cuadrado, siendo A la distancia entre las plantas. Por lo tanto, la densidad en pies por hectárea sería igual a 10.000 metros cuadrados por hectárea, que tiene una hectárea, dividido entre A al cuadrado metros cuadrados que ocupa una planta. Hemos comentado que para diseñar una repoblación pueden ocurrir 2 cosas, o bien elegir primero la densidad de población de repoblación y a partir de ahí calculamos la distancia entre las plantas, o a partir de la distancia entre las plantas calculamos la densidad de la repoblación. Entonces, con la primera fórmula, a partir de la distancia entre las plantas, A, calcularíamos la densidad, y si nos dieran una densidad determinada y tuviéramos que calcular la distancia entre las plantas, lo que tendríamos que hacer es despejar la A de la fórmula anterior. Por lo tanto, el término A al cuadrado que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando, la N en pies por hectárea que está en la parte de la izquierda pasa a la derecha dividiendo, y como tenemos A al cuadrado, el cuadrado pasa a la derecha en forma de raíz cuadrada. Por lo tanto, A en metros sería igual a la raíz cuadrada de 10.000 metros cuadrados por hectárea dividido por la densidad en pies por hectárea. En el marco rectangular operaríamos de la misma forma. La diferencia es que la superficie de un rectángulo, en vez de ser del cuadrado al cuadrado, pues va a ser de un rectángulo de lado A por B.
metros cuadrados por planta. Sería la superficie rectangular que ocupa una planta. A sería la distancia entre plantas y B sería la distancia entre filas. Entonces la densidad en pies por hectárea sería igual a 10.000 metros cuadrados por hectárea dividido por A por B metros cuadrados que ocupa una planta. Si queremos calcular a partir de la densidad y la distancia entre filas, la distancia que hay entre plantas, pues despejamos la A y sería A en metros igual a 10.000 metros cuadrados partido por hectárea dividido la densidad en pies por hectárea por B metros que hay entre las filas. Para el marco de tres bolillos, como hemos comentado antes, la superficie que ocupa una planta sería igual a la superficie de dos triángulos equiláteros. La superficie de dos triángulos equiláteros es igual a la raíz de 3 partido por 2 por A al cuadrado, siendo A la distancia entre las plantas. Entonces, si dividimos para calcular la densidad en pies por hectárea los 10.000 metros cuadrados que tiene la hectárea dividido entre raíz de 3 partido por 2 A al cuadrado metros cuadrados por planta, de esta fórmula inicial se pueden obtener 3 fórmulas más. O sea, en total esta fórmula podéis encontrarla, de 3 bolillos podéis encontrar 4 fórmulas diferentes. Si operamos raíz de 3 partido por 2, raíz de 3 partido por 2 es igual a 0,866. Entonces tendríamos la siguiente fórmula, 10.000 metros cuadrados por hectárea dividido entre 0,866 A al cuadrado metros cuadrados que ocupa la planta. Si el 0,866 lo queremos pasar arriba, sería 1 entre 0,866 me daría 1,1547. Y tendríamos la siguiente fórmula. 10.000 metros cuadrados por hectárea dividido al cuadrado metros cuadrados que ocupa una planta por 1,1547. Por otro lado, de la raíz de 3 partido por 2, el 2 que está dividiendo abajo pasa arriba multiplicando. Y entonces tendríamos 20.000 dividido por raíz de 3 por A cuadrado. Esas serían las 4 fórmulas que podemos encontrar de tres bolillos. A mí personalmente veo más cómodo la de 10.000 partido 0,866 por A al cuadrado. Si despejamos la A en metros, sería igual a raíz cuadrada de 10.000 partido 0,866 por la densidad en pies por hectárea, que es igual a la raíz cuadrada de 10.000 partido por la densidad por 1,1547, que es igual a raíz cuadrada de 20.000 por raíz de 3 por n. A partir de la fórmula de 10.000 partido por 0,866 por A al cuadrado, podemos deducir que la superficie que ocupa una planta en tres bolillos es menor que la que ocupa una planta en marco cuadrado. ¿Cuánto es menor? Pues 0,866, es decir, un 86,6%. ¿Qué se deduce de esto? Que si la planta me ocupa menos superficie, para la misma distancia entre las plantas voy a obtener una mayor densidad. Por lo tanto, es un método más eficiente, más eficaz. Para la misma distancia entre las plantas, en el tres bolillos tenemos mayor número de plantas por hectárea. Bien, vamos a empezar por el problema 1, que dice, se desea plantar chopos con un marco de 6 por 6 metros, ¿cuántas plantas se tendrán que poner por hectárea? Si la superficie es de 15 hectáreas, ¿cuántas plantas tendré que comprar? Al ser 6 por 6,
entendemos que es un cuadrado de lado 6. La fórmula sería la densidad en pies por hectárea igual a 10.000 metros cuadrados por hectárea dividido por A cuadrado metros cuadrados que ocupa una planta. Esto sería igual a 10.000 partido 6 al cuadrado, es decir, 10.000 entre 36, y me da 277,8 plantas por hectárea. Como son 15 hectáreas, el número total de plantas, n en minúscula en pies, sería igual a la densidad en pies por hectárea por la superficie en hectáreas. Es decir, 277,8 pies por hectárea por 15 hectáreas es igual 4.166,7 pies o plantas. El problema número 2 me dice calcular la distancia de plantación de un olivar de 17 hectáreas en el que hay 8.000 olivos si sabemos que están plantados en marco real. Vale. Me está dando el número de plantas que hay en una superficie determinada, eso es la densidad. La densidad en pies por hectárea sería igual al número de pies dividido entre la superficie en hectáreas, es decir, 8.000 pies dividido entre 17 hectáreas. Y esto da 470,6 pies por hectárea. A partir de aquí me está pidiendo la distancia de plantación. Por lo tanto, de la fórmula de la densidad en marco cuadrado, 10.000 partido por A cuadrado, despejamos la A y sería la raíz cuadrada de 10.000 partido por la densidad. Raíz cuadrada de 10.000 partido por 470,6 y me da 4,6 metros. Esa sería la distancia de plantación. Para el problema número 3 me dice calcular el número de plantas por hectárea que se precisa para una repoblación en hoyo según la siguiente distribución. Marco rectangular de 2 por 3 metros sería 10.000 partido A por B, 10.000 partido 2 por 3, 10.000 partido 6 igual a 1.666,6 pies por hectárea. Para una distancia al 3 bolillos, para un marco al 3 bolillos con una distancia de 3 metros, cogemos la fórmula de la densidad en pies por hectárea igual a 10.000 metros cuadrados por hectárea partido 0,866 por al cuadrado, 10.000 partido 0,866 por 3 al cuadrado igual a 10.000 partido 0,866 por 9 y esto me da 1.283 pies por hectárea. Para el problema número 4 nos dice, se quiere plantar pinos de forma rectangular en una parcela de 65 hectáreas, de modo que las líneas estén separadas entre sí 3,5 metros para que pueda pasar el tractor. Si se quiere conseguir una densidad de 1.700 pies por hectárea, ¿qué distancia hay entre las plantas? Vale, pues lo que me está pidiendo es A, la distancia entre las plantas. Como el marco es cuadrado, partimos de la fórmula de la densidad igual a 10.000 partido por A por B. De ahí despejamos la A y A es igual a 10.000 partido N por B. Es decir, A es igual a 10.000 partido 1.700 pies por hectárea por 3,5 metros que ocupa la planta. Y el resultado nos da 1,7 metros. Recordad que cuando tenéis que realizar varias operaciones en el denominador, lo que tenéis que hacer es poner el numerador 10.000 dividido, abro paréntesis, 1.700 por 3,5, cierro paréntesis y le doy al igual. El problema número 5 nos dice se va a realizar una plantación mixta a marco cuadrado de Pinus pinea, 60%, Quercus ilex, 20% y Quercus suber, 20%, en 90 hectáreas de monte. La plantación se realiza por faja y la distancia mínima entre las plantas es de 3 metros.
calcular el número de plantas necesarias y a qué densidad se está plantando. Entonces, es marco cuadrado, distancia de 3 metros. Por lo tanto, utilizamos la fórmula de n pies por hectárea igual a 10.000 metros cuadrados por hectárea dividido al cuadrado metros cuadrados que ocupa la planta. Y esto es igual a 10.000 partido 3 al cuadrado, es decir, 10.000 partido 9, y me da 1.111,11 pies por hectárea. Como son 90 hectáreas, n, el número de pies, será igual a n mayúscula, pies por hectárea, por la superficie en hectáreas, es decir, 1.111,11 por 90 hectáreas. Esto me da 99.999,99, lo que es prácticamente 100.000 pies. Y ahora, para calcular las plantas por especie, pues lo que tengo que es calcular el porcentaje. Tengo 100.000 pies por 0,60, que sería 60 entre 100, 60% de pino. Esto me da 60.000 pinos. Para calcular las encinas sería 100.000 por 0,20. 0,20 es 20 entre 100, el 20%, igual a 20.000 encinas. Y lo mismo para los alcornoques. 100.000 por 0,20, 20.000 alcornoques. Entonces hemos calculado la densidad, 1.111,11 pies por hectárea, y hemos calculado el número de plantas por especie. El problema número 6 nos dice cuál es la densidad de plantación, número de plantas por hectárea, se aplica un marco real de 4 metros. Y si se trata de un marco rectangular de 2×8. Razona tu respuesta, quiere decir que comparemos los resultados y veamos por qué nos salen esos resultados. Para el marco real o cuadrado, n mayúscula en pies por hectárea, la densidad será igual a 10.000 metros cuadrados por hectárea partido al cuadrado metros cuadrados por planta. Es decir, 10.000 entre 4 cuadrados, es decir, 10.000 entre 16, y da 625 pies por hectárea. Por otro lado, para el marco rectangular, la fórmula sería 10.000 entre A por B, 10.000 entre 2×8, 10.000 entre 16 metros cuadrados que ocupa una planta, igual a 625 pies por hectárea. Razonar la razón, o sea, hemos visto que hemos obtenido el mismo resultado en los dos marcos. La densidad es la misma en los dos marcos porque la superficie que ocupa la planta es la misma en los dos marcos de plantación, es decir, 16 metros cuadrados. Al tener la misma superficie por planta, nos da la misma densidad. El problema número 7 dice: se quiere realizar una plantación a marco real de quercuiles en una extensión de 8 hectáreas. ¿Qué distancia entre plantas debe haber para lograr una densidad de 825 plantas por hectárea? Marco real nos dice que la densidad es 825 y tenemos que calcular la distancia entre las plantas. Pues la distancia entre las plantas en metros será igual a la raíz cuadrada de 10.000 metros cuadrados que tiene una hectárea partido la densidad en pies por hectárea. Es decir, la raíz cuadrada de 10.000 partido 825. Y esto nos da 3,48 metros. Para el problema número 8 nos dice: se quiere repoblar con castañeda sativa una parcela de 6 hectáreas de superficie con un marco de plantación a 3 bolillos, con separación entre plantas de 6 metros. Calcular el número de plantas necesarias. La fórmula para el 3 bolillos
es n en pies por hectárea igual a 10.000 metros cuadrados por hectárea partido 0,866 al cuadrado metros cuadrados por pie es igual a 10.000 partido 0,866 por 6 al cuadrado, es decir, 10.000 partido 0,866 por 36 y me da una densidad de 320,7 pies por hectárea. Como son 6 hectáreas, n minúscula, el número de pies, será igual a n mayúscula pies por hectárea por la superficie en hectáreas. Es decir, 320,7 pies por hectárea por 6 hectáreas. Y esto nos da 1924,5 pies. El problema número 9 nos dice calcular la cantidad de plantas necesarias de Pinus halepensis para plantar 4 hectáreas de monte con una separación entre líneas de 3 metros, teniendo en cuenta que se realiza a marco de plantación cuadrado. ¿Cuál es la densidad de plantación? Pues cogemos la fórmula de la densidad de marco cuadrado, densidad en pies por hectárea igual a 10.000 metros cuadrados por hectárea dividido al cuadrado, que son los metros cuadrados que ocupa un pie, igual a 10.000 entre 3 al cuadrado, es decir, 10.000 entre 9 y nos da 1.111,11 pies por hectárea. Como son 4 hectáreas, el número de pies, n minúscula, pies, es igual a la densidad de n mayúscula, pies por hectárea, por la superficie en hectáreas. Es decir, 1.111,11 pies por hectárea por 4 hectáreas, que son 4.444,4 pies, o lo que es lo mismo, 4.445 plantas. Redondeamos para arriba. El problema número 10 nos dice calcular la cantidad de plantas por hectárea necesarias de castaños, densidad de plantación, para un marco real o cuadrado de 4×4. La fórmula sería densidad n en pies por hectárea igual a 10.000 metros cuadrados que tiene una hectárea partido a al cuadrado metros cuadrados que ocupa una planta, es decir, 10.000 entre el 4 al cuadrado, esto es 10.000 entre 16 y es igual a 625 pies por hectárea. Y en un marco rectangular de 3,5 por 2, la densidad será igual a 10.000 partido A por B, es decir, 10.000 entre 3,5 por 2, igual a 10.000 entre 7, 1.428 pies por hectárea. El problema número 11 nos dice se quiere plantar Pinus pinea en una parcela de 10 hectáreas con fuerte pendiente, por lo que se decide plantar a 3 bolillos. Si se quiere conseguir una densidad de 1.600 pies por hectárea, ¿qué distancia debe quedar entre plantas? Cogemos la fórmula de 3 bolillos y despejamos la en metros, el 3 bolillos será igual a la raíz cuadrada de 10.000 metros que ocupa una hectárea entre 0,866 por la densidad en pies por hectárea. Y esto sería igual a la raíz cuadrada de 10.000 partido 0,866 por 1.600 igual a 2,7 metros. El problema número 12 nos dice calcular el número de plantas por hectárea que serán necesarias en una repoblación que se realiza mediante subsolado con 2 rejones separados a 1 metro. La distancia entre plantas en cada línea de subsolado será de 2 metros. Entonces estamos hablando de un marco rectangular, de un rectángulo de 2 por 1 metro, por lo tanto la densidad en pies por hectárea será igual a 10.000 metros cuadrados que tiene una hectárea partido A por B metros cuadrados que ocupa una planta. Esto es 10.000 partido 1 por 2 y esto me da 5.000 pies por hectárea. El número 13 nos dice, consultando la tabla siguiente, calcula cuál es el marco real de plantación para cada especie en caso de utilizar las densidades de la columna de la derecha.
Nos dan la densidad y con el marco cuadrado tenemos que calcular la distancia entre las plantas. Para frondosas de madera de calidad, una densidad de 600 pies por hectárea me da un marco de real de 4,08. Aplicando la fórmula de A en metros es igual a 10.000, a raíz cuadrada de 10.000 partido de la densidad. Para el Populus, para densidad de 400, la distancia entre plantas será 5. Para el Nogal lo mismo, 405. Para las zonas adhesadas, para una densidad de 100 pies por hectárea, me da una distancia entre plantas de 10 metros. Para una densidad de 800 pies por hectárea para el pino piñonero para producción de piñón, me da una distancia de marco de plantación de 3,53. Repoblaciones productores de alcornoque, corcho, pino resinero para resina, fuerco y fau y castaña sativa, que tienen una densidad de 1.000 pies por hectárea. El marco de plantación será de 3,16. Para el eucalipto y el pino alepensis, una densidad de 1.600 corresponde a una distancia de plantación de 2,5 metros. Y para el Pinus pinasteri-pinea, Pinus radiata y Pinus silvestris nigra con una densidad de 2.000, corresponde a una distancia entre plantas de 2,24 metros.